Bueno, aquí estamos. Como bien dije ayer, muchísimas gracias por vuestros mensajes privados. Y este vídeo va a ser la primera parte de 3 partes. Este vídeo va a hablar de la pérdida gestacional que tuvimos mi compañero de vida y yo hace ahora 11 años. Si hago este vídeo es para que tú también te animes, si así lo sientes, porque a veces no es un tema fácil, a hablar de ese deseo ferviente que tenías de ser madre, o ese deseo ferviente que tienes de ser madre en ese momento en el que fuiste madre y tú crees que dejaste de serlo porque perdiste a tu bebé fuera dentro de tu vientre o fuera de él, o sigas siendo madre físicamente, pero también tuvieras una pérdida gestacional o una pérdida perinatal. También va dirigido a los papás. No penséis que estáis excluidos para nada. Ojalá yo tuviera aquí a mi pareja para que él os pudiera explicar un poquito también la experiencia, que la llevo de una forma diferente, completamente diferente a mí, pero a él no le gustan las redes sociales ni mostrarse, a mí sí. Así que después de este vídeo, como siempre, yo te animo a que compartas tu historia de forma pública o de forma privada con quien tú consideres que nunca, jamás te va a juzgar y te va a escuchar. Muy importante la escucha. Si consideras que este vídeo puede ayudar a otras personas que no han pasado por lo mismo que tú y que yo, sino que simplemente les pueda ayudar a saber cómo conversar o cómo tratar a personas por lo que han pasado por algo similar a nosotras o a nosotros, entonces te animo a que compartas este vídeo. Pues empiezo con mi historia. La he contado brevemente en algunas entrevistas. Una de ellas fue con Xavi Milán en el post de Gente con Magia, y en muchos otros escritos en algunas publicaciones por aquí en Instagram. Probablemente sea la primera vez que lo escuches, así que voy a detallar un poquito. Los que me conocéis ya sabéis cómo fue el proceso, pero bueno, ahora lo vivo muchísimo más diferente a hace unos pocos años. Como bien os he mencionado, todo pasó hace ahora 11 años. Sí, 11 años. Para mí fue algo bastante traumático, ya que era un bebé muy deseado y fue concebido con muchísimo amor. Recuerdo que estábamos de viaje en la otra parte del mundo y empecé a tener pérdidas de sangre allí, en la otra parte del mundo, justo en el momento que íbamos a embarcar de vuelta a España. Bueno, íbamos a hacer escala en otro lugar. Fue un poco doloroso porque, bueno, es la incertidumbre de estoy teniendo pérdidas, irá bien, no irá bien, no quieres pensar que va a ir mal, piensas, pues me quedaré en reposo, son pequeñas pérdidas, esto no es nada, cuando lleguemos a España en urgencias me mirarán a ver qué sucede, que seguro que no será nada, pero bueno, la mente. Entonces, bueno, recuerdo que fueron creo que 13 horas de vuelo, de vuelta, y de cada vez había más sangrado. Cuando llegamos a Suiza, que hicimos escala allí, seguimos con el sangrado, todo el tiempo yendo al lavabo porque no tenía ninguna compresa ni nada para poder cubrir esa sangre. Y finalmente, cuando llegamos a Palma de Mallorca, que es donde residía en aquel entonces y donde sigo residiendo ahora, fuimos directos a urgencias. El tema de urgencias, porque cuando tienes un aborto
está el tema del disgusto de lo que te sucede y luego está el tema de si tienes o no tienes suerte, por decirlo de algún modo, cuando llegas a urgencias con lo que es el sistema sanitario. En nuestro caso, cuando llegamos, la verdad es que nos dieron un trato muy cálido. Lo que sí que es verdad es que si algún sanitario está escuchando este vídeo, probablemente si lo estás escuchando es porque ya estás concienciado o concienciada de ello. Pero es muy importante la sutileza hacia una pareja y hacia una persona que acaba de perder un bebé, sea deseado o no lo sea, da igual. Cuando me hicieron la ecografía y me dijeron que efectivamente había una bolsa, yo todavía no me había hecho ninguna eco, pero sí sabía que estaba embarazada porque me hice el test y tenía los típicos síntomas de embarazo. Pues bueno, estaba de unas 10, 11 semanas y me dijo que no tenía latido el bebé y que en cualquier momento pues lo iba a expulsar. Nos ofrecieron una serie de métodos para expulsar. Yo no sé si ahora hay otros, porque hace tiempo que no trabajo en sanidad. En aquel entonces estaba el legrado, también estaba unas pastillas, que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero son unas pastillas que te las introduces por la vagina y te provocan contracciones, te dilatan el cuello de la vagina, el cuello uterino, perdón, y expulsas a través con esas contracciones expulsas el feto o el embrión. Bueno, en nuestro caso yo estaba tan aturdida, tan en shock por la noticia, no podía dejar de llorar. Que eso también para mí considero que es un regalo, porque el hecho de llorar con tanta facilidad a mí me ayuda a sanar con más rapidez. Es verdad que me deja hecha polvo en el momento, pero me viene muy bien. No podía dejar de llorar. Mi pareja no sabía qué hacer, no sabía de qué forma consolarme. Lo único que él consideraba que estaba en sus manos en aquel momento era pues el protegerme. ¿Y qué era para él protegerme? Pues preguntar cuáles eran los riesgos para la madre, en este caso para mí, en función de la decisión que tomáramos para con el bebé. La decisión la quise tomar yo, porque es mi cuerpo. Considero que esa decisión la tenía que tomar yo, ya que el bebé era de los dos, pero ya no estaba en vida. Entonces decidí expulsarlo en casa. No quise tomar nada, no quise que me hicieran ningún legrado ni nada. Esa fue mi propia decisión. Al cabo de unos años cambié de opinión al ser madre, porque si me hubiera sucedido lo mismo siendo madre, probablemente hubiera tomado otra decisión. ¿A qué me refiero con esto? Que para mí fue muy necesario tener un consejo experimentado por alguien, que es muy importante, que se pongan de tu lado, que dejen que tú decidas por ti misma, pero que en ese momento se den cuenta de que estás totalmente, no estás ahí, estás en otro lugar, quieres estar en otro lugar, y si pudieras estarías muerta. Está mal dicho, pero realmente a veces es lo que sientes. Te sientes una mierda, sientes que no vales para nada, te quieres ir con tu bebé. Es todo muy doloroso, independientemente del tiempo de gestación de esa criatura o de esas criaturas. Cuando llegamos a casa, ese mismo día, de madrugada, empezaron unos dolores tremendos en el bajo vientre. Entonces ahí me di cuenta de que eso eran pequeñas contracciones, una detrás de otra, no tenía tregua, una detrás de otra. Era tremendamente doloroso. No quise despertar a mi pareja, lo llevé yo sola. Sí que es verdad que hubo un momento que tuve tantísimo dolor que le desperté y estaba sangrando bastante porque tenía miedo y pensaba que me iba a desangrar por completo, entonces quería volver a ir a urgencias.
En ese momento, cuando él se estaba preparando ya para volver a urgencias, yo me senté en el váter, que era una posición que me calmaba bastante el dolor. Ahí fue cuando lo expulsé. Esa fue la parte más traumática. Pude verlo, me despedí de él, no de forma material porque fue todo muy rápido. Cayó en el váter. Esto también es un comentario, un hecho que hace que muchas madres también se sientan culpables. Yo me sentí muy culpable por ello, porque cayera en el váter. Cayó en el váter y se fue. Se fue antes de que tirara de la cadena, es decir, no fue necesario tirar de la cadena, se fue. Sí que es verdad que yo lo ayudé a expulsarlo, me ayudé con la mano, lo cogí, pero se fue, se escurrió de la mano y se fue, sin más. Ahí no dejé que mi pareja entrara en el lavabo porque él con un chorrito de sangre se desmaya. Entonces era una situación un poco complicada, un poco ambivalente todo, quiero pero no quiero, quiero pero no puedo. Fue todo muy extraño y todo pasó en una noche, pero fue como si pasara en segundos. Después de ese mini parto, que le llamo yo, seguí sangrando un poquito más. Me dieron cita para volver al hospital al cabo de una semana y bueno, vieron que efectivamente lo había expulsado todo. En eso también hay que decir que tuve suerte. Mi cuerpo fue sabio, supo actuar ante este aborto y solo le quedaba una bolsita de líquido que la expulsé al cabo de unos días, también en el baño de un restaurante. Y eso para mí también fue algo doloroso porque no estás preparada, de repente tu cuerpo sí lo está, pero tú mentalmente no. Eso también me ayudó bastante a conectar con mi propio cuerpo. Los días venideros estuve una semana sin apenas moverme del dolor, caminaba encorvada como Quasimodo, con una chepa del dolor que tenía bajo vientre. Me dieron la baja y yo trabajaba en aquel entonces en la UCI de neonatos, en la UCI de recién nacidos. Yo solo el hecho de pensar que tenía que volver a un lugar en el que ingresan a bebés graves y no tan graves, con mujeres que acaban de ser mamás, y encima tenía compañeras de trabajo que estaban recientemente embarazadas y no podían evitar hablar del tema. La UCI, no sé si sabéis cómo va, no es como en planta, en hospital, te vas moviendo por las diferentes habitaciones, vas de un lugar a otro, pero en la UCI estás encerrada en una habitación con esos pacientes y no puedes, para salir de ahí tienes que avisar a tus compañeros para saber que no estás. Y yo tenía que estar ese turno de 8-10 horas con ellas y con ellos. Entonces se hizo muy dolorosa la vuelta, que fue al cabo de unos 10 días aproximadamente, y ahí entré en una grandísima depresión, muy fuerte. Pero ¿sabes qué te digo? Que para mí esa depresión fue un regalo. En esa depresión tuve un acompañamiento muy bonito por parte de mi madre. Ella no pasó por ningún aborto, pero bueno, fue muy cálido. Mis hermanos tampoco podían comprender mucho lo que sucedía. Mi padre lo vivió como si fuera una pérdida suya también, que en ese sentido yo necesitaba un poco más de objetividad. Y mi pareja seguía como un poquito en shock, pero él tiene mucho afán de recuperarse pronto. Y siempre me decía, venga, que ya ha pasado suficiente, anímate, arriba, espabila. Eso me daba muchísima rabia, porque yo quería pasar mi proceso de luto aceptado, comprendida. Cada vez que veía una embarazada me ponía fatal. Cada vez que alguien venía con un bebé me ponía fatal, no podía dejar de llorar. Así que bueno, de repente intenté cambiar el chip. Mi mente se dejó de lado todo lo que ocurrió y esto fue
7 meses después. Y ahí fue cuando, después de haber pasado ese cierto luto, empecé a encontrarme más relajada, no luchaba tanto contra lo que sucedió, empecé a gestionarlo de otra forma, a darme cuenta de que podría aprender mucho de ello. Me di cuenta de que no quería trabajar donde trabajaba, pero no por lo que sucedió, sino por cómo soy yo, cómo es mi esencia. Y a los 8 o 9 meses aproximadamente me quedé embarazada del mayor. Pero bueno, el aborto no lo llegué a superar, bien superado, hasta tener a mi segundo hijo. Bueno, a mi tercer hijo, al pequeño. A base de comprender muchísimas cosas, a base de volver a revivir muchos traumas, a base de volver a trabajar, pero esta vez no en la UCI de neonatos, sino en paritorio. Ahí tener bebés de 20 semanas en mis manos y tener que llevarlos a anatomía patológica, que ese es el proceso que se lleva después de un parto en el cual el bebé no está en vida. Este vídeo no es algo dramático, es simplemente para comentaros que yo he pasado por esta situación y estoy aquí. Ahora estoy reviviendo y no me duele, pero sí que siento como un poquito de pena, ¿no? Sé que tú también la estás pasando ahora al escucharme. Solo quiero decirte que no se olvida, pero sí se supera y se puede llegar a convivir con ello. Se pueden llegar a entender muchísimas cosas y mi aborto no es el mismo que el tuyo, ni tu pérdida. No somos iguales. Tu pérdida puede haber ocurrido por muchísimos motivos, igual que yo sé porque tuve la mía. Mi respuesta no es la tuya. Tu respuesta la encontrarás tú si no la has encontrado todavía por ti misma. Solo tú puedes hacerte feliz. Y créeme, esta es mi verdad. Puede que no sea la tuya, pero sí es la mía. Y si te resuena, ya sabes que las señales y las casualidades no existen. Todos, antes de nacer, siempre elegimos de quién nacer y cómo nacer. Que eso es un tema del que hablaremos más adelante respecto a cuando el alma encarna en el bebé. Que eso también es un tema que me apasiona muchísimo. Bueno, llevamos bastante tiempo, así que te doy muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias y te animo a que, tanto por escrito como quieras, si me lo quieres enviar a mí también y tenemos una conversación, yo también soy doula, yo también te puedo acompañar en ese proceso de duelo. Aquí me tienes y muchísimas gracias por estar aquí.